Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, un gusto en saludarlos. Estamos hablando de la influencia económica, o sea, de la pobreza que generalmente habla, de la gente que no tiene muchos recursos financieros, muchos recursos monetarios y que se dedican a la delincuencia. Y hablamos un poco de que hay un poco del mito aquí de esto. O sea, hay ciertos criminólogos, hay ciertos sociólogos, hay ciertos psicólogos que piensan que esto es una excusa para defender la gente que tiene demasiadas ideas liberales, defender al delincuente en la forma de que si tuviera oportunidad no fuera delincuente. Y le voy a decir una cosa, en mi experiencia personal yo he visto, estando en la policía, que mucha gente pobre que yo llegué a conocer en todo el mundo, en todos los niveles, incluso cuando trabajaba en la policía, no eran necesariamente delincuentes. O sea, tenían problemas sociales, tenían problemas obviamente económicos, pero no tenían tendencia a hacer delitos, a cometer delitos. Y entonces, definitivamente le puedo decir con autoridad que ninguna de la gente que yo arresté alguna vez en toda mi vida, le digo, en muchísimos años de la carrera que tuve en varias instituciones, jamás arresté a una persona que robaba, fíjese, que robaba o que cometía delitos, sobre todo delitos serios, para subsistir. Eso nunca ocurrió. Fíjese qué cosa curiosa. Nunca arresté a nadie, ni vi gente que se arrestaba, que robaba para mantenerse. Sí había el clásico borrachito, digamos, y fíjese, estoy hablando de un borracho que en algún momento pagó en algún almacén, en alguna bodega, en alguna licorería, un dinero para comprar una botella de obviamente de la bebida alcohólica más barata, pero para emborracharse. Y después cometió un delito, obviamente, ¿no? Bajo la influencia, iba y robaba a lo mejor algo de comer, iba y robaba algo. Pero, como le comentaba anterior, no era una persona totalmente pobre, porque sí tenía dinero para comprar cigarrillos, para comprar bebidas alcohólicas. Entonces, si quería comer, comía. Pero esa persona, él o ella, optaba por la bebida alcohólica y por los cigarrillos. Entonces, cuando cometía un delito, pues obviamente los dueños de las tiendas, los dueños de las bodegas, los dueños de los almacenes nos llamaban y teníamos que hacer el arresto. Pero no lo hacían porque tenían hambre, lo hacían porque habían elegido utilizar ese dinero que tenían en algún momento, porque mucha de esta gente, le voy a decir, porque yo conocía, le daban a través de programas sociales una cantidad de dinero para que subsistieran. O sea, hay gente que el gobierno les da dinero en casi todo el mundo, en muchos países, en lo que si quieren pueden subsistir, muy mínimo, muy básico, pero pueden comer, básicamente comer. Y entonces estas personas raramente cometían delitos, a no ser que estuvieran bajo la influencia del alcohol o de la droga, y obviamente había ese problema. Pero yo creo que la idea del romanticismo de que la gente roba para comer es un poco subjetiva y es un poco, digamos, mística, porque es un poco romántica. Y yo creo que esto empezó con las novelas del siglo XIX. Se acuerda de los grandes escritores europeos, Víctor Hugo siendo uno, en que escribía muchas novelas sobre la gente marginal de la ciudad en Londres o en París, en las ciudades europeas, donde había la gran oligarquía, no había clase media, obviamente había la oligarquía, estaba la clase comercial, industrial, y después estaba la clase demasiado pobre, que todavía no tenía ninguna técnica, o sea, no tenía ninguna habilidad para poder trabajar, no eran campesinos y entonces vivían en las ciudades. ¿Y qué se pasaban? Se pasaban viviendo en la vida tomando en las cantinas, en las bodegas y demás, tomando alcohol, o trabajaban esporádicamente y con eso bebían, o viajaban y todo el mundo. Pero ¿qué pasa? En esas novelas lo que vemos muchas veces es esa famosa pobreza extrema, en la que el padre, la madre no tenían para comer trabajo, ni tenían para comer, y entonces el padre se aventuraba, iba y robaba el pedazo de pan famoso para darle comer a sus hijos. ¿Se acuerda? Esto viene un poco a la idea de Los Miserables, en la novela esa famosa de Los Miserables, en la que el hombre roba el pedazo de pan para darle comer a sus hijos. Esa idea romántica del delito, en realidad hoy en día es muy difícil de convencerla, porque le vuelvo a repetir, incluso ha pasado aquí en Estados Unidos, donde yo he visto policías que han sido llamados a un supermercado, por ejemplo, o a algunos mercados pequeños, en lo que una madre a lo mejor se quiso robar, por ejemplo, no hace mucho pasó una caja con 6 huevos. No tenía. El policía no hizo el arresto, al contrario, pagó por los huevos y es más, le compró una bolsa llena de comida.
pasa más seguido de lo que usted cree. Hay mucha gente muy noble, y es más, le digo, hay muchos programas sociales hoy en día, parte gubernamental, parte estatal, parte de la parte de la parte religiosa, de los cleros y demás, que ayudan constantemente y que ven. Pero ¿qué pasa? El problema es que mucha de esa gente que recibe ayuda social muchas veces agarra ese dinero o vende esos productos o todo eso y los utiliza, ya voy a hablar de esto, los utiliza para comprar ¿qué? Para comprar bebidas alcohólicas, para comprar cigarrillos y para comprar drogas. Ese es uno de los problemas que tenemos con los programas sociales a veces de mucha gente. Incluso le digo, se conoce esa historia de que en muchos países el gobierno financia a las madres solteras particularmente y le paga una cantidad de dinero por cada hijo que tenga. Esto sucede aquí en Estados Unidos y también sé que pasa en muchos lugares en Latinoamérica. Entonces, ¿qué pasa? Se ha creado una industria de eso en la que varias mujeres se embarazan y tienen hijos y reciben una cantidad del gobierno, y con eso se financian su vida diaria, porque es mucho más fácil que ir a trabajar, por supuesto. Y luego la otra es que en algunas situaciones incluso estas personas no utilizan el dinero para, digamos, mantener a su familia, sino lo usan una cantidad muy pequeña, compran lo mínimo, lo básico, y luego una cantidad la utilizan para drogarse o para emborracharse. Estos son problemas serios, pero que no tienen nada que ver con la delincuencia todavía. Pero ¿qué pasa cuando esa persona utiliza ese dinero que le dan las obras sociales, que le dan las iglesias, que le dan esto, y lo utiliza para comprar, le digo, esa droga y demás, y se le acaba? Es ahí donde tenemos el problema. Se le acaba el dinero y entonces ¿a qué recurre? Recurre a ciertos delitos. Por ejemplo, en muchos lugares la prostitución. Sabemos que muchas mujeres, por ejemplo, que son prostitutas, no son prostitutas por necesidad necesariamente de comer, aunque sí algunas hay, no vamos a generalizar, pero muchas lo utilizan para mantener su problema del uso de droga o de alcohol. Entonces, ¿qué sucede? A veces esa romántica idea de que la gente comete delitos para sostenerse, para sobrevivir, es un poco ilusiva. Si usted fuera a analizar a mucha de esta gente, y le digo, yo he hablado con sociólogos, con psicólogos, con criminólogos, y se estudia en algunos de estos barrios esta gente. Si usted va y los estudia, usted va a ver que mucha de esta gente, como le comentaba en el video anterior, viven relativamente, y no le digo bien, pero viven relativamente cómodos. Tienen su televisor, tienen su teléfono celular, tienen algunas comodidades que la gente que verdaderamente si fuera pobre no lo tuviera, no lo tendría. Pero ¿qué pasa? Una vez que entra en ese círculo vicioso y que ya no puede trabajar, porque ese es el problema, cuando ya la gente se mete en situaciones de consumos y demás, ya no puede trabajar, ya no puede ser activa una persona. Entonces tiene que cometer cierta cantidad de delitos para mantener su vicio y para mantener el tren de vida que lleva, no para mantener a la familia. Y este es un dilema, este es un problema que sucede porque si lo analizamos con lo que habíamos hablado anteriormente del lugar de donde provienen, en la que mucha gente prefiere cometer delitos que ir a trabajar, en la gente que se asocia para divertirse primero y olvídese de la responsabilidad del trabajo, gente que pone pasar un buen rato mucho más importante que tener suficiente dinero para comer. Tenemos estos problemas de que se le hace muy fácil cometer delitos. Y cometer delitos, le vuelvo a repetir, puede ser venta de droga, puede ser prostitución, o puede ser ya robos, ya puede ser robos y hurtos, entrar a casas, ir a lugares, esto, y después se va ascendiendo a otras, se va extendiendo, porque generalmente los delincuentes no se quedan en una sola área a robar, generalmente empiezan a flotar en muchos lugares. Entonces lo que pasa es acuden al delito para su vicio diario, acuden al delito para satisfacer algunas necesidades, y sobre todo si son gente muy joven tienen tendencia a copiar, porque le vuelvo a repetir, un joven que vio que ese era el comportamiento de sus amigos, de sus padres, de sus tíos, de sus hermanos, de sus primos, en la que si necesitaban algo, vamos a cometer un delito para pagarnos la comida de hoy en día, para la pizza, porque no quiero comer en casa, porque no me gusta la comida que mamá hace, o quiero drogarme, o quiero comprar un cigarrillo, voy a ir a cometer, porque estos individuos
que tienen problemas sociales y problemas ya de culturales, no respetan a la gente. O sea, no es simplemente la ley acá lo que estamos hablando, ya es la falta de respeto hacia la sociedad, porque mis necesidades son más importantes que la sociedad. Entonces aquí ya entramos en otro nivel, ¿verdad? Estamos entrando, ya no estamos tan pobres, ya no es tanto el problema de la pobreza, sino es el problema de mi interés personal. Y entonces vuelvo a repetir, no todos los pobres son delincuentes, ni no todos los delincuentes son pobres. Pero esto lo vamos a continuar en el próximo video, amigos y amigas. Los invito a que nos continúen viendo, los invito a que se inscriban si no lo han hecho. Definitivamente nos interesan mucho sus comentarios, le digo porque así aprendemos todos. Y los espero en el próximo video, amigos, porque aún hay más.